Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de Diario Cripto. Últimamente habíamos visto lo que son la estructura del mercado, lo que es liquidez. Vamos a ver un repaso de esta liquidez y ya vamos a entrar un poco más a lo que es la estrategia puntual, lo que es como yo saco el daily bias o el daily bias y el weekly bias también, que busco yo con el análisis de cierre, por ejemplo los viernes que cierra el mercado, qué busco yo para la siguiente semana. Vamos a ver netamente técnico, ya después hablaremos algo más al detalle de lo que serán ya por temas fundamentales y tenemos alguna noticia de alto impacto para los pares que analizamos. Vamos a dar el repaso, en un segundo. Habíamos visto lo que era la estructura del mercado, que es algo pues sencillo, la estructura, el precio es la estructura del precio, y siempre es bueno que nos vayamos dirigiendo a niveles mensuales y a niveles semanales. Una de mis claves para mí es siempre alinear esa dirección con la dirección semanal y mensual, ¿ok? Cuando yo ya tengo eso, tengo la tendencia en marcos mayores, en temporalidades mayores clara, lo que me va a permitir a mí ir con la tendencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo y qué habíamos visto? Estamos en mensual, este es el alto en mensual, este es el último swing low en mensual, ¿listo? Lo que yo ya empiezo, recuerden, vamos a entrar ya al detalle como yo voy analizando para que ustedes también lo tengan acá claro, ¿listo? Entonces, este es el alto y este es el mínimo, ¿ok? Alto y mínimo pasado, pues este sería nuestro alto anterior, el mensual, y este sería nuestro mínimo. Yo me atrevería a decir que, bueno, escogería este por la liquidez que hemos tenido acá, ¿listo? Acá podríamos ver algún cambio de estructura, pero también podríamos tener otro mínimo acá, ¿listo? Es decir, que podríamos estar buscando compras desde este punto, por así decirlo. ¿Listo? A este le podemos cambiar el color para que tengamos estos mínimos claros. Ahora, vamos a poner esto más grande. Nos bajamos a semanal y vamos a ver en semanal que vamos mirando que se vaya manteniendo, se vaya sosteniendo esa, esa estructura de los marcos mayores. ¿Okay? Entonces, viendo acá como hemos tenido esta reacción en el mínimo, por ejemplo, puntualmente estamos viendo Nasdaq o ANDA, y como hemos tenido esta reacción, por ejemplo, acá en el alto. Listo, entonces ya tenemos claras nuestras zonas de presión compradora, de presión vendedora. ¿Ok? ¿Qué empiezo yo ahorita a marcar? Empiezo yo a marcar esos niveles donde hemos visto cuando vamos como un nivel intermedio, que me gusta a mí tener en cuenta, tenerlo marcado. Entonces marcamos un nivel intermedio, ese nivel intermedio es el que nos va a dar una dirección. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que cuando vemos que el precio nos rompe al alza, vamos a esperar siempre un retesteo, clase que vimos en las clases pasadas, y podemos entrar en compras con el retesteo, es decir, de esta zona. Ahora, como no se ha retesteado, esperaríamos el retesteo de esta zona y en caso de respetarse podríamos confirmar y nuestro TP podría estar ubicado en este punto, listo, que sería el máximo, y ya pues si rompemos este máximo, por ejemplo, pues intentaríamos ir estirando, subiendo el stop loss, porque vamos a tener que después ver un retesteo de esta anterior zona, listo, que teníamos acá marcada. Vamos a marcarla acá. ¿Listo? Disculpen. Ahora, ¿qué pasaría en caso tal con el retesteo? Si ese retesteo sale, por ejemplo, nos hace algo así, pues vamos a esperar el retesteo otra vez en sentido de ventas, y si es válido, pues entrar en ventas hasta esta zona inferior. Entonces buscaríamos algo así más o menos. Ya el stop loss pues lo tendríamos que definir dependiendo como veamos los cierres. Recuerden que acá estamos en semana, apuntaríamos a esta liquidez, a esta segunda liquidez, o pues ya rompiendo estos puntos podríamos sostener el trade o podríamos estar haciendo algo de hedge en estas zonas. ¿Listo? Esto es como podemos tener dirección. ¿En qué sentido? En que por acá encima buscaríamos compras, por debajo buscaríamos posicionarnos en ventas, pero siempre con una dirección. Ahora bien, esto hablando desde netamente el punto técnico. Tenemos que tener en cuenta que a todos los índices, a todos los pares de Forex y a los commodities los afectan noticias fundamentales. Entonces, por ejemplo, si vamos a tradear oro, tenemos que estar muy pendiente de la política monetaria de la Reserva Federal. Si estamos viendo periodos de alta inflación, subida de tipos, pues esto nos va a traer un DXY al alza
Es decir, que si vamos a tener un DXY, ya vamos a ver en otra clase lo que es DXY con oro. Vamos a ver si tenemos un DXY fuerte, vamos a tener que ver un retroceso en oro. Vamos a tener casos muy puntuales y diferentes, por ejemplo ahora y hace un año, y creo que fue hace más de un año, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania o la guerra, eh, donde vemos que el oro empieza a tener una fuerza alcista y se despega un poco de lo que es esa correlación con el DXY. Entonces, en ese caso sería un caso aparte, ya que al periodo de guerra, de posibles tensiones de potencias, pues el oro se va a cotizar, por lo que hay guerra, ¿sí me hago entender? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengamos ese tipo de escenarios, ¿ok? Ahora, volvamos acá al gráfico de Nasdaq, teniendo en cuenta lo que es la estructura de precio. Ya haciendo este repaso, vamos a ver ya lo que quiero enfocarme en esta clase y es el daily bias y el weekly bias, ¿listo? Vamos a hacerlo con este ejemplo que tenemos acá. Entonces, teniendo yo este punto de acá, ¿listo? Por ejemplo, vamos a ver en este caso. Entonces, ¿cómo yo saco el weekly bias? A mí me gusta ver el mínimo, vamos a hacer un zoom por acá, me gusta ver el mínimo y el máximo de la semana anterior y la antepasada, ¿listo? Teniendo en cuenta ya todos estos niveles, teniendo en cuenta toda esta expansión alcista, teniendo en cuenta que acá estamos visitando un alto pues, que tenía que haber sido mitigado, que no habíamos podido mitigar. Podemos tomar esto como inducción, es decir, mucha gente estaba entrando en corto acá debido a estas reacciones que estábamos viendo en este punto, ¿listo? Acá estábamos viendo ventas, que inclusive acá nos tuvo que haber dado algo de ventas en temporalidades menores, pero podemos tomar esto como una inducción a ventas. Listo, el precio rompe con gran fuerza y vamos a ver seguramente ese retesteo de este nivel próximamente, creería yo, y acá es donde se marcaría, si vamos a seguir cayendo, pues tendríamos que inducir estas compras de acá, volver a retestear este nivel y con esta confirmación podríamos tener acá o en caso tal montarnos en compras si el retesteo falla. ¿Listo? Hemos visto cómo venimos a mitigar este alto y ahora yo qué esperaría. Entonces, vamos a hacer el ejercicio completo. Este es el alto de la semana antepasada y este es el mínimo de la semana antepasada. ¿Ok? Ahora, el mercado nos va a abrir con vamos a marcar estos acá como weekly high y weekly low. ¿Listo? Previous weekly low. Ahora vamos a marcar nuestro alto de la semana que acaba de cerrar. Vamos a poner acá como el weekly high y vamos a poner acá nuestro weekly low. ¿Listo? Vamos a marcar acá como weekly low. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto en cuenta, ¿qué quiero que veamos con esto? Con esto que estamos viendo. Estamos viendo que la semana antepasada sí generamos un nuevo alto, pero un alto sin desplazamiento. Cuando yo hablo de desplazamiento, les voy a hacer acá un ejemplo. Tenemos una vela así, tenemos después un estilo de vela doji, que fue algo como lo que vimos acá, y con unas velas que lo que hicieron fue generarnos un alto, más no un rompimiento. ¿Listo? Vamos a ampliar esto un poquito y lo que vamos a hacer es hacer algo así. ¿Listo? Entonces tenemos como en este escenario, tenemos un mechazo más no un desplazamiento. ¿Listo? Me gustaría el desplazamiento, es como cuando, vamos a bajar esto un poco, así. ¿Listo? Me gusta cuando la vela me cierra con cuerpo, por ejemplo, a algo así, y la mecha, vamos a verlo hacer, la mecha, ya tenemos una mecha algo así. ¿Listo? Entonces, esto sí sería el desplazamiento, ya que el cuerpo de la vela nos está cerrando por encima del alto de la vela anterior. Acá en este caso es diferente, por lo que son periodos donde yo digo hay que tener mucho cuidado porque hay indecisión, como podemos ver un wick fill acá, es decir, completar con cuerpo de vela y no romper este máximo y volver a caer, o venir y romper el alto. ¿Listo? Entonces, acá ya viene el tema de macro, viene el tema de fundamentales, donde, ok, ¿qué es más probable, ver cortos o ver largos? Con todo el tema de lo que está pasando en este momento de Israel y de Palestina, pues inclusive Irán, que está muy envuelto en la guerra, pues se ve esa fuerza vendedora que nos hace romper el mínimo de la semana antepasada con desplazamiento y generamos un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos desplazamiento, lo más probable es que veamos una continuación. ¿Ok?
Es decir, que la siguiente vela semanal nos genere una continuación de este movimiento bajista. ¿Listo? Hasta que haya un tema macro que beneficie a los índices al alza. Vimos que Tesla sufrió mucho el día jueves, o no sé si fue el día jueves o viernes que presentó ganancias. Entonces, posiblemente vamos a tener una vela bajista. ¿Por qué creería yo? Que miren que según nuestra estrategia de rompimiento y de retesteo, deberíamos de volver a retestear esta zona. ¿Listo? Entonces, esto a mí que me va diciendo en semanal, debería de buscar cortos. Ojo, no significa que yo los cortos los tenga que buscar acá. Vamos ya a bajarnos a un día, teniendo esto claro, y vamos a hacer exactamente lo que hicimos con semana, con diario. Entonces con diario tenemos nuestro día pasado, que esto fue el día jueves. Acá tenemos el daily high, daily low, ok, daily low, y lo mismo vamos a marcar con este. Tenemos un daily high, vamos a tener el daily low justo con la misma de la semana. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Estamos viendo que nuestro día viernes desplazamos por debajo del mínimo el día jueves, ok, que no sería nada extraño tal vez viendo toda esta zona. Miren que inclusive esta zona, si ya la vamos viendo en diario, es una zona donde podemos decidir lo siguiente: ¿qué pasaría en caso tal que el precio, acá tenemos dos opciones, porque nosotros nunca vamos a tener algo claro, o sea, nosotros podemos especular y nos volvemos gestores de riesgo, y es decir, acá podríamos ver por estas reacciones que estamos viendo en el pasado, todas estas, inclusive estas mismas, de que el precio ha llegado a esta zona y ha encontrado demanda y le impulsa al alza. ¿Listo? ¿Qué tan fuerte es? Pues tendría que ser, si vamos a decir de una continuación de una tendencia alcista, pues tendríamos que romper este alto de acá, o inclusive este mismísimo swing high que tenemos por acá marcado. Un segundo, vamos a marcarlo. ¿Listo? Entonces, esto nos daría ese quiebre de estructura en diario. ¿Ok? Ahora, ya viendo esto, yo diría, ok, los cortos están con fuerza, por como veo el panorama, como cierra el mercado el día viernes. Entonces, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría una ubicación, que ya después vamos a ver otra clase de lo que son los Fair Value Gaps, y podríamos empezar a marcar estas zonas de interés. ¿Listo? Estas zonas de interés en el Fair Value Gap. Entonces, ¿qué es decir? Que acá tal vez la vela nos abre un poco a la baja, pesca algo de liquidez, acá nos vamos a quedar quietos, no rebote, y acá tendríamos dos opciones. Si vamos a jugar con ese retesteo de esta zona, entrar en largos, por ejemplo, por esta zona, apuntarle a nuestros daily high, a nuestro Fair Value Gap, a nuestro daily high o nuestro weekly high, con un stop loss ligeramente por debajo del mínimo. ¿Listo? O simplemente vamos con la tendencia, que es lo que más me gusta a mí, esperar esas posibles zonas de venta, es decir, una zona de venta por ahí por este punto y apuntándole a esta zona. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros vamos sacando ese daily bias o ese weekly bias que está alineado. ¿Ok? Lo mismo tenemos que hacer con mensual, muchachos. Lo mismo tenemos que empezar a hacer con mensual, y miren que en mes no vamos a borrar nada acá. Permítanme a ver si puedo ocultar los dibujos. Eso. Ya aquí estamos viendo que estamos viendo por acá. Mes anterior no nos desplaza por debajo del mínimo, y esta vela mensual, que aún le falta octubre, tampoco nos ha desplazado por el mínimo. Tenemos gran liquidez en esta zona. Y la estructura podríamos marcarla desde este punto, o inclusive mi estructura madre desde esta zona inferior de los 10.493. ¿Listo? Entonces son zonas que tenemos que tener claras, y lo que nosotros tenemos que tener es un panorama general, es decir, dónde entrarían las compras por históricamente niveles que son claves o importantes, dónde entrarían las ventas, cuál es la tendencia, cuál es la estructura, qué tiene más probabilidad. ¿Listo? Entonces en mensual estamos viendo que esta zona que habíamos marcado en día es clave, porque nos está marcando el mínimo de un mes. ¿Ok? Entonces sí podemos ver acá una posible reacción, y si las cosas siguen como están, pues ver los cortos. ¿Dónde nos podríamos posicionar en cortos? Ya empezamos nosotros tal vez a bajarnos a 12 horas y vamos mirando, ok, ¿dónde podríamos trazar cortos, muchachos? Pues tenemos esta primera zona en este punto, tenemos otro, si no estoy mal por acá, tenemos otro Fair Value Gap que nos coincide con nuestros niveles diarios. ¿Listo? Y estas son las zonas de ventas. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es simplemente tener la paciencia para que el precio llegue a esta zona, a estas zonas, y poder entrar en cortos. Obviamente pendiente del tema de fundamentales,
de cómo salen esos resultados. No nos vamos a MyForexBook o a Forex Factory o a Investing y ver cómo van saliendo esos datos macroeconómicos. ¿Listo? Entonces, así es como yo saco el Daily Bias o el Weekly Bias. Ya con esto claro, pues ya nos bajamos a 12 horas, vamos refinando nuestras zonas, 8 horas, ok, vamos refinando acá. Y esto es una zona para mí que me gusta y es un poco importante. ¿Listo? 4 horas. ¿Listo? 4 horas estaría más que suficiente. Podríamos trazar toda esta expansión, ver hasta dónde podría expandirnos y nuestros cortos podríamos empezarlos a ubicar si queremos desde esta zona. Un stop loss por acá, vamos a apuntar a este nivel, o podríamos también ubicarnos con este fair value gap que tenemos acá y tendríamos que poner nuestro stop loss por encima de ese alto, de ese fair value gap que es esta zona de acá. ¿Listo? Y podemos apuntar a un 1 a 2, podemos apuntar a este mismo terreno y aquí definimos. ¿Listo? Entonces estas son las formas como yo voy buscando esa dirección y busco montarme en esa dirección y no ver que el mercado está cayendo y forzarme y estresarme a buscar aquí va a rebotar y aquí me voy a meter en compras cuando la tendencia está siendo bajista. ¿Listo? Entonces todavía no se nos alinea esa tendencia bajista, no se nos confirma estructura bajista de mensual a semanal. Entonces necesitamos ver esa ruptura de este nivel, que podríamos inclusive acá refinarlo un poco más en esta zona. Podríamos refinarlo en esta zona y ver que esto es una zona clave. Es decir, que el precio perfectamente podría seguir cayendo, nos podría liquidar algo de órdenes porque acá vamos a ver compradores, entonces el precio siempre va a buscar esa liquidez y aquí reaccionar tal vez para ubicarse en cortos y seguir cayendo. Vuelvo y digo y vuelvo y soy muy enfático siempre y cuando los fundamentales respalden. No hay nada más bueno que tener tanto una posición técnica como una posición fundamental respaldada, ¿ok? Que tengamos una validez, que ya venga el precio y nos saque, pues muchachos, nosotros nos estamos jugando apalancados, donde nosotros pues no tenemos el lujo de poderle dar tanto respiro a un índice, porque estamos operando apalancados, pero estamos entrando con la tendencia. ¿Listo? Ahora lo que nosotros nos toca es refinando, ir entrando en esas zonas, o posiblemente nos saque, seamos inducidos, podamos ingresar más arriba y por eso siempre es bueno tener en nuestro gráfico esas zonas marcadas. Espero que les haya quedado claros, dudas, preguntas, inquietudes siempre en los comentarios.